Amén. Qué bueno es tener un Dios fiel. Dice la palabra, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Así que cuando te equivoques, cuando falles, cuando erres en algo, acordate que tu Dios permanece fiel. Tu Dios permanece fiel. Es lindo saber eso, es lindo acordarnos, porque muchas veces pensamos que Dios es fiel solamente cuando nosotros hacemos todas las cosas bien. Eso el diablo quiere que pensemos así, porque como sabe que nunca vamos a hacer todo bien, entonces sabe que nos tiene atrapados si nosotros creemos así. Pero Dios es siempre fiel, siempre permanece fiel. Y usted tiene que acordarse de eso. Cuando usted se equivoca, cuando usted falla en algo, tiene que recordar que el Dios en quien usted ha confiado, ha depositado su vida, su esperanza, la vida de sus hijos, Él permanece fiel. Vamos a buscar un pasaje en Génesis, capítulo 31. Estuvimos hablando un poco de esto, pero quiero resaltar algo en esta tarde, en esta noche. Y hablando de tarde-noche, bueno, no voy a confundir los temas porque sí, voy a confundir ya. El próximo domingo vamos a comenzar las reuniones a las 20 horas. En vez de las 19, comenzamos a las 20 horas. Y los hermanos y hermanas de la escuela bíblica, de la escuela de discipulado, los sábados a la tarde a las 19:30. Estábamos comenzando a las 18:30, entonces comenzamos a las 19:30. Y las reuniones del domingo por la noche lo hacemos a las 20 horas. El calor parece que ya no se va a retirar, así que vamos a hacer las reuniones de verano. Muy bien, Génesis capítulo 31. Leemos el versículo 13. No sé si tienen... Muy bien, allí está. Génesis capítulo 31, versículo 13 dice: Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Muy bien, yo soy el Dios de Betel, el Dios donde me presenté a ti, el Dios donde me manifesté, el Dios donde tú levantaste, dice, una piedra, o sea, hiciste un altar. En otras palabras, Dios está diciendo acá: yo soy el Dios del altar. Yo soy el Dios del altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Sabes dónde está tu altar? Por ahí lo dejaste olvidado, en algún rincón por allí, ¿no? ¿Te acordás? Los otros días te contaba la ilustración de este varón que hizo un compromiso con Dios de ir a un rincón del cuarto, de la casa, de un cuarto que tenía no sé cómo se llama, una habitación que había en la casa, y él dijo: este lugar va a ser el lugar del encuentro contigo, Señor. Acá voy a venir todos los días a hablar con vos, a estar con vos. Él hizo de ese rincón ese lugar. Y pasó el tiempo, y un día, por alguna situación, era el cumpleaños de algún sobrino, de algún tío, alguna cosa, una despedida de soltero o algo, tuvo que dejar. Y al otro día, justo, era el asado de despedida de no sé qué, y pasó, y cuando se dio cuenta se olvidó del pacto que había hecho con Dios, ¿no? Y pasó y se olvidó. ¿Cuántos de ustedes dijeron, no levante la mano, no levante, pero cuántos dijeron, yo voy a hacer tal cosa, yo no voy a comer más pan, o yo voy a hacer esto, o yo voy a leer tantos versículos por día, o yo voy a hacer esto, aquello, ¿no? Pero después pasa, y no es que usted sea malo, usted es el mejor de todo, créanlo, usted es el mejor de todo, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Y este hombre se olvidó
se olvidó y bueno, ya no se acordó más de ese lugar. Pero un día dice que apuradamente entra a la casa y sin querer o por no sé qué cosa va a esa habitación. Ella ni entraba. Y entró a buscar algo y ¿con quién se encuentra ahí? De repente, Jesús. Estaba ahí. No se asuste usted si lo ve al Señor un día. Algunos piensan que eso era para otra época, pero Él sigue siendo el mismo. Y allí estaba el Señor y Él queda. Dice, Señor, ¿qué haces acá? Y acá estoy, si vos ¿te acordás? Vos me dijiste que acá nos íbamos a encontrar hace 3 meses. No me digas, sí te digo, siempre estuve. Y se puso a llorar ahí hermano, perdoname, Señor. Sí, no hay problema, yo te perdono. Pero a veces nosotros hacemos pactos con Dios, compromisos a la ligera, por una circunstancia de la vida, porque estamos con un problema económico, decimos, oh Señor, voy a diezmar, y no solamente el 10%, sino el 20%, y el 30% también, y la desesperación, decimos cosas, y hacemos cosas como que estamos hablando con el linchera de la esquina, como que después si no lo cumplimos y se terminó. Hacemos compromisos, a la saludar. Recuerdo una familia que no tenían ingresos y hace muchos años, ya más de 25 años. Y entonces hicieron un compromiso de dar el 10% a Dios. De lo que tengo, de lo mío, te voy a dar el 10%. Dijo, no es suyo, el 10% no es suyo, es de Dios, vamos a aclarar. Porque hay gente que dice, yo le di de lo mío. No. El 10% es de Dios. Lo que usted, si usted le quiere dar algo a Dios, le tiene que dar de lo otro, no del 10%. ¿Me entiende o no? Porque hay gente que cree que el 10% lo da él. No, ese no es suyo, no piense, no es suyo. Acá, por ejemplo, de lo que recaudamos, el 10% ni se cuenta, porque no es nuestro, eso es de Dios, ya lo diezmamos, ya. Porque no podemos decir, tengo esto, tengo lo otro, no, eso es de Dios. Pero esta persona dice, bueno, voy a dar lo que es de Dios, bueno, ahí está, lo que es de Dios, no le va a dar nada de lo suyo, de lo que es de Dios, le va a dar a Dios, muy bien. Y no va a creer, encontró un trabajo, pero le pagaban bien, mucha plata. Y cuando tuvo que traer la plata, no es mucho el 10%. Y si doy el 5%, dijo él. Y yo le digo, mire, usted lo que usted quiera, Dios no tiene hambre, no tiene sed, no pasa frío, Dios no va a ir en quiebra, ni le van a cortar la luz, ni el agua, todo eso le va a pasar a usted si le falta la plata, pero a Dios no. Así que si usted quiere darle el 1%, hágalo. Pero ¿qué van a decir ustedes? No, digo, yo por empezar ni sé lo que usted diezma o no diezma, porque yo no estoy mirando cuánto diezma fulano, mengano, sultano. Yo no me fijo porque eso es cosa de usted y de Dios. Entonces, bueno, ahí de repente ya, pues si alguno está diezmando para que yo le mire, ya sabe que. Entonces, dice, si doy el 5%, deme lo que usted quiera. Y no dio ni el 10, ni el 5, ni nada. No quiero contarle cómo terminó su historia. Pero no se aleje de Dios. No se aleje. No quiero contarle por el decir, pero pastor, usted lo que hace es meter miedo, No quiero meter miedo. Quiero que usted disfrute de lo que Dios tiene y que tenga cuidado con lo que hace. Si usted ve que su hijo está jugando en las vías donde pasa el tren, ¿qué le diría a usted? ¿Que salga o que se quede? Y si le dice que salga, ¿qué le diría? Mira que te puede picar un mosquito o te puede pasar el tren por arriba. Y usted dice, no le meta miedo, pastor. No, usted le va a meter miedo y le va a meter garrote y le va a meter todo lo que sea con tal de salvar a su hijo o no. Bueno, Dios también a veces, Dios dice que el que ama, al que ama, ama a su hijo, ve que su hijo va a cruzar la calle y lo agarra el pelo, le dije que no cruces más. Porque usted le ama. Si usted no le ama, ¿cuántos chicos que no tienen familia andan por la calle? Duermen por el día y nadie les castiga. Nadie se baja del coche. ¿Qué está haciendo acá, chico? Vení para acá.
lo agarra el pelo. No, porque no es su hijo. Y por último, cuando le pasó algo a ese chico, ay, pobrecito, y seguimos durmiendo y comiendo y chao. Pero, ¿me entienden? Pero si le pasa a su hijo, no va a querer. Entonces Dios dice que el que ama, disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Así que si usted todavía no es hijo de Dios, si usted no hizo pacto con Dios, si usted no decidió todavía ser de la familia de Dios, sepa que Dios, si usted decide ser hijo de Dios de corazón, y Dios ve que usted no anda en los buenos caminos, le va a corregir mientras usted quiera ser hijo o ser hija de Dios. El día que usted diga, no, ya no me interesa, bueno, entonces ya Dios no te va a corregir más, porque Dios no va a corregir hijos ajenos, va a corregir a sus hijos. ¿Usted aquí corrige a su hijo? Sí, le corrige, pero no anda corrigiendo a los hijos de los vecinos, ¿no? Aunque hay gente que le quiere corregir a los hijos de los vecinos. Mi hijo viene con 20 vagos a las 6 de la mañana, me dijo una hermana el otro día. 20 tipos, y yo los voy a agarrar los 20. ¿Por qué no agarrar a tu hijo nomás? Claro. Pero fíjese usted, lo enojado que está. Yo los voy a agarrar uno por uno. Y si usted no tiene padre, usted no. Decirle a tu hijo nomás, se deja a otros 20 que hagan lo que quieran. Pero a veces queremos corregir a todo el mundo. Si vos guardas a tu hijo en tu casa, aunque vengan 25 o 1000, no importa. Pero siempre estamos enojados con los de afuera. Estamos enojados con el otro, como esa señora que le conté, creo que fue hace 2 domingos, que le preguntaba a su vecina, dice, sí, tus hijos, los dos se casaron, le dice. Sí, se casó la nena, se casó el varón también, los dos. Dice, el varón se casó con una bruja, no te imaginas. La tipa quiere que le lleve el desayuno a la cama, que le lave la ropa, y le haga todas las cosas, es una bruja. Y la nena se casó con un ángel. Dice, el tipo le lleva el desayuno a la cama, le lava la ropa. Es una hermosura. Yo como veo, según nos convenga, estamos viendo las cosas, ¿no? Pero gracias a Dios que nosotros, dice que tenemos un espejo en la palabra de Dios y nos podemos mirar. Y que nos tenemos que mirar atentamente, dice, porque aquel que mira en la palabra de Dios y después se olvida, no tiene efecto. Tenemos que mirar atentamente. Yo quiero hablar de esto del pacto. Yo soy el Dios del altar. Quiero preguntarte por tu altar. Quiero animarte a que empieces a edificar tu altar, que lo empieces a construir. Tal vez empezaste un día, pusiste una piedra, pusiste algo, hiciste algo, pero después te olvidaste, como ese hombre que hizo ese compromiso. Pero ese Dios te está esperando. El Dios al que un día le dijiste, vos vas a ser mi Dios, ese Dios te sigue esperando. Y está allí. Y es conveniente que nos acerquemos a Él lo antes posible. Lo antes posible. No sé cuándo, pero lo antes posible. No es bueno que nos tardemos. No es bueno que dejemos pasar para otro día el momento de regresar. Jacob había tenido un encuentro con Dios, huía en desesperación. Su hermano lo perseguía para matarle, él estaba solo, sin dinero, sin comida, sin ropa, sin nada, se había olvidado los documentos, el celular, todo. Huía en el desierto, disparando, y se le aparece Dios. Y le dice, tú no eres cualquier persona, tú eres una persona especial, porque tú tienes un padre que se llama Abraham, un abuelo que se llama Abraham, y yo hice un trato con tu abuelo, y yo le dije que a él y a su descendencia yo los prosperaría y le daría la tierra. Le dice Dios a este hombre Jacob, y tú eres descendiente de Abraham, le dice, tú eres nieto de Abraham. Jesús se encuentra después de miles de años con un hombre arriba de un árbol, que estaba ese hombre allí queriendo saber algo de Jesús, queriendo conocer algo, pero no se lo permitían. Y cuando Jesús pasaba por allí, levanta la vista y le habla, le llama por su nombre, apellido. Sabía dónde vivía ese hombre, sabía todo, y le dice, Zaqueo, bajá, date prisa y bajá y vamos a tu casa, tengo que ir a tu casa. Sabía que él tenía una casa. Sabía todo, sabes que Dios sabe todo. Sabes si tenés una casa, Dios sabe si tenés una casa, sabe si tenés dinero, si tu billetera está vacía, si la gente te odia, si todo lo sabe Dios.
Y Jesús se encuentra con este hombre y entra a la casa de ese hombre, y ese hombre tenía una mala fama en la ciudad. Entonces cuando Jesús entra allí con ese hombre a la casa, la gente empieza a hablar, decir, ¿cómo que se dice que es el profeta y el Mesías? Y mirá, y entra a la casa de este tipo que es un sinvergüenza y que esto y que aquello. Comenzó a hablar, pero Jesús le dice, vino la salvación a la casa de este hombre porque él es descendiente de Abraham. Él es descendiente de Abraham. Entre las multitudes podría aparecer un hombre más, pero Dios no se olvida que hizo un pacto con Abraham. Y dice la palabra de Dios que todos los que hemos creído en Jesucristo somos descendientes de Abraham. Así que tú eres descendiente de Abraham, yo soy descendiente de Abraham si hemos creído en el Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, a tus descendientes le daré la tierra, le dijo Abraham, y tus descendientes, o sea, ustedes y yo, le dijo Dios, van a poseer las puertas de sus enemigos. O sea, va a haber enemigos que se van a levantar contra vos en la vida, pero vos vas a prevalecer contra tus enemigos si eres descendiente de Abraham, si eres hijo de Dios. Las promesas de Abraham son para vos, Dios las cumple. Dios no es una persona que va a hacer un pacto o un compromiso en una situación difícil, en una situación de aprietos y que después no va a saber cómo cumplir. No, Dios es alguien que sabe todo lo que va a pasar hoy, mañana, lo que va a pasar a lo largo de toda la historia, y tiene el poder para cumplir todo lo que ha prometido. Así que es importante cuando te tomas lees una promesa y te identificas con ella y tú la tomas. Yo soy el Dios de los altares, es el Dios del altar. Hoy hiciste una promesa, hiciste un altar. Le dice Dios a Jacob, cuando huías de tu hermano, cuando estabas solo, y yo te le aparecí, y tú me dijiste, si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me prosperas, si me das comida y me cuidas, vas a ser mi Dios. Y pasó el tiempo, y no solamente que le dio comida, sino que le dio autos, le dio casa, le dio una casa en Miami, Jacob se hizo riquísimo, riquísimo. Pero se olvidó que había hecho un pacto. Y entonces empezaron a sucederle cosas a Abraham. A Jacob. Empezó como a sentir cosquillas así en los pies. Después ya vio que no era costilla, que ya la temblequeaba. Después ya vio que era como una enfermedad. Y Jacob dijo, ¿qué me está pasando? Empezó a tener problemas Jacob. Los problemas no son para nuestra desgracia. Los problemas a veces son para que reflexionemos, para que pensemos, para que nos acordemos de quiénes somos, de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que vivir. Los otros días conocí a una señora muy rica, creyente, y ella estuvo enferma y fue a los médicos y fueron a especialistas, a los mejores especialistas, y no le encontraban la solución a su problema. Y orando y clamando y reprendiendo y clamando a la sangre de Cristo y todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo que cuando nos sentimos mal clamamos el poder de Jesús, de la sangre, de los ángeles, le damos al morfín y dale la sangre de Cristo. Y como dice Candura, ¿por qué no comen menos y lloran menos? Y van a estar mejor, pero si siguen comiendo así, se siguen clamando y comiendo, van a reventar. Pero tenemos esa idea, lo mismo pasa con las ropas, ¿sí? Buscamos, dice, la mejor ropa para nuestro cuerpo, para que tratar de simular un poco lo que tenemos de más. ¿Por qué no busco un mejor cuerpo para la ropa que tiene? Pero buscamos la mejor ropa para el cuerpo y se lo busque un mejor cuerpo a la ropa, que va a ser más fácil, va a ser mejor. Pero tenemos esas maneras, esas formas de ser, esas formas de pensar. Pero Jacob, cuando se hizo rico, Dios le dice, ¿te acordás del pacto que hiciste? ¿Te acordás donde levantaste un altar? Volvé a ese lugar. Empezó a tener problemas. Si tenés algún problema, a veces no es para mal. A veces los problemas nos llevan a pensar, nos llevan a preguntarnos, ¿será que fui fiel con las promesas que le hice a Dios? ¿Será que estoy siendo fiel como cristiano? ¿Estoy honrando a Dios con mi vida? ¿Soy realmente la luz de este mundo? ¿Soy la sal de esta tierra? ¿Estoy honrando a mi Dios como cristiano o no? Bueno, Dios a veces nos pone en aprietos, y no es para que nos sacrificamos, no es para que nos angustiemos, es para que nos volvamos a Él. Y se volvió
Jacob dice que se le apareció entonces el ángel de Dios y le habló y le dijo: soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra. ¿Cuántos de ustedes ungieron piedras? Algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes hicimos caminatas en la ciudad, caminatas de oración, ¿sí? Pusimos estacas en la ciudad, ungimos y clavamos algunos, no, yo fui uno de esos, pero ¿dónde están las estacas? Por eso nos olvidamos. Dice Dios: ¿cómo me tomaste de gila a mí? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Pavada nomás o qué? ¿O creías en eso? ¿Creíste cuando saliste y diste la vuelta a la ciudad y ungiste y la tomaste en mi nombre? ¿Creíste o no? Sí creí. Bueno, entonces hacete cargo de la ciudad. Hacete cargo, prepárate para pastorearla, prepárate para levantar la cosecha, prepara tu vida. ¿Cuántos de ustedes ungieron con aceite? Vos, Carla, fuiste una. Y andá a buscar cada una de esas. Muy bien. Recuerdo la primera vez que invitaron si alguien quería clavar la primera estaca. Y yo. Ustedes saben que yo trabajé en herrería y aserradero cuando era joven. Y entonces agarrábamos unos martillos que le llamábamos mazos o masa. Eran gigantescos. Bueno, pero me olvidé que tengo 60 años. Dice: ¿quién va a levantar? Yo dije primero. Bien, Pastor Darío, y aplaudieron. ¿Y dónde? Y acá vamos a clavar. Y me dieron una estaca, ¿no? Y un mazo. Dios mío. Y empecé. Y no se hundía, y no se hundía, y se rompió. Después miramos y decía que había cemento abajo. Había una zapata ahí en la construcción del puente y yo estaba queriendo clavar una estaca de madera ahí en el hormigón del puente, imagínense. Pero la hice pedazo y quedó sembrada ahí entre el césped. Pero todos lo hicimos, hermano. Todos hicimos algún compromiso. Y los que hicimos esto de la ciudad, Dios me habló. Pues reclamarle que se levanten y que tomen lo que un día dijeron que lo tomaban, que lo agarraban, porque yo soy Dios y yo no ando jugando. Reclamen, decirles que vayan, que oren por la ciudad, que se hagan cargo de lo que agarraron. Así que de ella me acuerdo, no sé quién más, no levante la mano porque yo me también, bueno, no levante más porque le debía mirar cada vez que... Pero hicimos pacto delante de Dios y Dios no es un hombre que se olvida, no es alguien que no pueda hacer aquello. Nosotros hemos creído, lo hicimos en fe, lo hicimos creyendo y lo tenemos que hacer. Pero los demás también hicieron algunas cosas. Alguno presentó su hijo en pacto, compromiso, después le pone camiseta de Boca, de River, le pone de todo. Nunca le puso una de Jesús. Disculpen. ¿Me entienden lo que le digo? Ustedes hacen un compromiso, es un pacto con Dios. Y Dios dice: ¿cuándo me van a honrar? ¿Cuándo me van a tener en cuenta? ¿Cuándo me van a respetar? Con la hermana hizo un sketch una vez, ¿te acordás? Un sketch no muy lindo. Escúcheme, hizo un sketch no muy lindo con la hermana. Hablaba del estiércol, de vaca, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? La gente después me reclamó y dice: pastor, sus palabras no son muy elegantes. Y yo le dije: ¿sabe qué? No todas las palabras elegantes son sinceras. Y las palabras sinceras no siempre son elegantes. ¿Me entiende? Si usted tiene que hablar ante un auditorio, en la televisión, donde esté, usted se va a cuidar mucho lo que va a decir. Sea verdad o no, usted tiene que quedar bien, no va a quedar mal. Pero cuando usted está en su casa y su hijo está por tocar un cable, ¡no, hijo! No es para tanto de mi hijo, ¿qué? ¿O no? Nunca hizo usted. Yo sé que soy el único prehistórico. Está bien que soy viejo, pero ustedes son todos dulces en la casa. Pero le digo: ¿qué está haciendo? Bueno, usted agregue lo que quiera. Porque usted ve que estaba por tocar ahí el cable pelado. Pero usted no va a decir eso en la facultad si usted da una clase
no sé, de cuidado doméstico y le pagan y es profesor y bueno, yo hice un cable pelado. Usted haría toda una, Pero sabe que la vida cristiana no es una exposición, la vida cristiana es un vivir, es un encontrarse día a día con las bendiciones de Dios y con los ataques de Satanás. Y uno tiene que vivirla, tiene que vencer porque somos vencedores. Tenemos que, Y había puesto en ese entonces el ejemplo de la hermana que tiene 2 bebés preciosas. Y yo decía, si llegaba el día de la madre y alguna de esas bebés, viendo que todos traen regalo a la mamá, le traía un regalo, una cajita, y dentro de la cajita ella abre y encontraba estiércol de vaca ahí. Pero ve a su niña inocente, y bueno, cosa de chicos que no saben lo que hacen. Tal vez le da un beso, le abraza, le agradece igual, porque a los padres no importa lo que el chico dice. Mira lo que hice para vos, papá, rompí el televisor para vos. Gracias. ¿Me entiende por qué no saben? Hay gente que ve que ese chico está por echar el televisor y no le dice nada. Después cuando echó el televisor le da una paliza. ¿Para qué le pegáis? Si ya está, ya lo rompió, fue sin querer. Y hay que enseñarle algo. Pero si esa niña al año siguiente le trae otra vez una caja con estiércol de vaca, y al año siguiente otro, y llega un día que la niña tiene 19 años y le sigue trayendo, la mamá probablemente le va a sentar en una silla y va a decir: esto no es lo que corresponde. Bueno, Dios permite a veces que como hijos nosotros hagamos cosas y digamos cosas y nos comportemos como si fuésemos niños, pero es necesario que crezcamos, porque no vamos a ser niñitos siempre. Dios quiere que crezcamos y que ocupemos el lugar que tenemos que ocupar y que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal, y no hagamos las cosas porque otro dice o porque otro nos lleva o porque en tal lugar esto, sino porque conozco a mi Dios, conozco su palabra y Dios pide que me comporte de esta manera, y esta es la forma que lo tengo que hacer porque ya he crecido, ya no me dejo llevar por mis impulsos, no me dejo llevar por lo que otros dicen. Actúo como una persona que cree que vale la pena obedecer a Dios y servir a Dios. Y le dice Dios a Jacob: vuelve al lugar donde cogiste la piedra. Vuelve, te digo, esta noche al lugar donde hiciste ese pacto. Si entregaste a tu hijo a Dios, vuelve a ese lugar. Y pensá si lo hiciste jugando, si lo hiciste porque todos lo hacen para sacarse fotos, o si lo hiciste de corazón. Si lo hiciste de corazón, retoma tu pacto con Dios y ocupate de orar cada día por tu hijo, de bendecirlo, de darle un buen ejemplo con tu vida, de mostrarle el camino que él tiene que andar. Y si fue un chiste, no me importa, Dios ya está acostumbrado a que sus hijos le hagan chistes, no se va a morir. Pero si fue en serio tu pacto, retomar desde ese día y preguntar a Dios: ¿cómo se cría un hijo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? Y si hiciste un pacto con tu economía, lo mismo. Y si hiciste un pacto con tu familia, lo mismo. Y si hiciste un pacto de servir a Dios, lo mismo. Dios le dice: yo soy el Dios del pacto, el Dios donde levantaste un altar y donde me hiciste un pacto. Levántate ahora y volver a ese lugar. Esto es tiempo de volver. Y quiero decirte una cosa: hay poder en el pacto de Dios. Hay poder. Dios se hace cargo de su parte, vos haces el cargo de tu parte, y Dios se va a hacer cargo de su parte. Jacob dijo: vuelvo. Me doy cuenta que estuve teniendo algunos problemas, algunas dificultades, y esto me llevó a reflexionar, y Dios me dijo: volver, y vuelvo. Y vuelve Jacob, decide volver. Decide volver. Pero como persona que se volvió a equivocar, se sigue equivocando, y tú te vas a equivocar y te vas a volver a equivocar, y Dios no anda buscando tu equivocación para castigarte. Dios no anda buscando a ver en qué te equivocaste para castigarte, no. Solamente cuando tú tomas conciencia que algo no está bien, lo sigues haciendo, ya eso no es de agrado a Dios. Pero los errores, las equivocaciones, Dios te la va a mostrar, pero no es que anda
allí buscando la oportunidad para castigarte de ninguna manera. Dice la palabra de Dios que Jacob salió del lugar donde trabajaba, que era con su suegro, a escondidas. Se escapó del lugar y se fue. Pero alguien le avisó a su suegro, le dijo: se te escapa tu yerno con tus hijas y tus nietos. Y se encendió en ira el suegro y lo siguió. Y lo alcanzó en un lugar. Y estaba Jacob, se hizo de noche. Jacob allí había acampado y allí llegó el suegro. Cerquita acampó también. Dijo: mañana cuando amanece me le voy al humo. Enfurecido. Y entonces al otro día se le acerca y le habla el suegro Jacob y le dice: poder hay en mi mano para hacerte el mal, porque te portaste mal, me abandonaste, te fuiste sin avisarme, no corresponde. Así que tengo el poder para hacerte el mal. Pero el Dios de tu papá anoche me habló y me dijo: guárdate que no hables a Jacob de mala manera. Ese es el versículo. Poder hay en mi mano para hacerte mal, dice aquí. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Jacob se dispuso a cumplir con el pacto y comenzaron los problemas, comenzaron las amenazas. Van a venir los temores sobre tu vida, van a venir las acusaciones, van a venir las amenazas. Pero el Dios que te llamó, el Dios con quien hiciste el pacto, va a estar con vos. Esa noche, la noche anterior, se le apareció Dios y le habló al enemigo de Jacob y le dijo: ojito, ojito con tratarle mal a Jacob, porque él está haciendo lo que yo le pedí que hiciera. Tus enemigos van a estar siempre tratando de dañarte, pero Dios se le va a acercar y le va a decir: diablito, ojito, ojito. Qué bueno es el Dios que tenemos. Y siguió Jacob su camino. Tenía que ir a la tierra de donde se había escapado. ¿Usted recuerda de quién huía él? ¿De quién iba huyendo? De su hermano, porque él le había traicionado a su hermano. Y entonces huía de su hermano porque su hermano quería matarle. Y se fue y estuvo muchos años lejos, pero ahora Dios le dice: vuelve. Y ahí estaba el hermano. Otro problema, otra dificultad. Entonces dice que Jacob envió mensajeros para saber algo acerca de su hermano, si estaba vivo, si estaba chueco, si todavía estaba enojado. Y los mensajeros vuelven a Jacob y le dicen, 32:6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, o sea, viene a tu encuentro. Y le dice otra cosita ahí que no le cayó bien a Jacob. Fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de ustedes. Y hay unas palabritas que dice, mire, acompañado de 400 hombres. Si usted está poniendo un café con su hermano, su primo, y me dice, mira, que viene con 400 tipos más a tomar café, pues algo raro hay acá, ¿no? Y sabía que Saúl quería matarle. Y ahora viene al encuentro de él con 400 hombres. Entonces el versículo siguiente, el 7, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Vas a tener temor cuando quieras hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la angustia te va a llegar, dice David: cuando temo, en ti confío. El temor va a llegar a tu vida, va a golpear la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón. La angustia va a llegar. Pero dice David: cuando temo, en ti confío. Sé que creo en un Dios grande que me puede guardar, que me puede cuidar, un Dios que es poderoso, que me puede librar. Entonces dice que Jacob siguió adelante al encuentro de su hermano. Y dice el versículo 4 del capítulo 33: pero Esaú
que quería matarlo desde hace muchos años. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Dios preparó el corazón. Dios preparó el corazón. Jóvenes varones, Dios va a prepararse el corazón de ellos. Por más que sea feo, alguien te va a mirar. No tengas temor. A veces me dicen, ¿quién me va a mirar a mí? Dios se va a ocupar. Niñas, jovencitas, Dios va a preparar el corazón. Uno dice, no, pues, parece que nunca me mira. Te va a mirar, te va a mirar. Dios preparó el corazón de Esaú, que quería matar a Jacob. Y cuando Jacob lo vio, Esaú corrió hacia él y le abrazó, le besó, lloró. Dios cambió todo. Hay una canción que solemos cantar que dice: has cambiado mi lamento en baile. Dios cambia todas las cosas. Dios es poderoso para guardarnos, para cuidarnos. Dios es poderoso para cambiar todas las cosas. Nosotros somos los que tenemos que cambiar y tenemos que ver quién es el Dios en quien hemos creído. Debemos darle a Dios ese lugar. Dice la palabra de Dios que los discípulos veían a Jesús orar y un día le dijeron, en el capítulo 11 de San Mateo está esto, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Pero esas personas que le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, eran judíos. Ellos habían orado toda la vida. A los judíos se les enseñaba a orar. Largas oraciones sabían de memoria. Y no solamente sabían oraciones de memoria, sino que las tenían que repetir varias veces al día. Ellos eran especialistas en orar. Sin embargo, cuando se encuentran con Jesús, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Nos damos cuenta que todo lo que estuvimos haciendo hasta aquí es pura religiosidad, Señor. Es pura palabra. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios nos enseña que tenemos que repetir su palabra, pero no repetirla por repetirla. En el Padre Nuestro, cuando Jesús le enseña a orar, le dice: no hagan vanas repeticiones. No hagan vanas repeticiones. No hablen por hablar sin tener en su corazón ese sentir que acompaña esas palabras. No lo hagan porque a usted no le gustaría. A usted no le gustaría. Si usted va al médico y le dice: doctor, ¿me puede sanar? ¿Me puede curar? Y el médico: sí, te voy a curar, te voy a sanar. Y usted ve que el médico habla por hablar, repite por repetir. A usted no le va a gustar. Pero a usted le va a gustar a alguien que pone atención en su vida, que presta atención. ¿Cuánto nos molestamos? La mayoría de la gente nos molestamos. Yo me molesto muy a menudo en las cosas que hacen mal, que me perjudican a mí. Y la gente, por lo que escucho normalmente, somos así. Si vamos a un mecánico y el mecánico no hace bien las cosas, nos molestamos, nos decimos: ¿cómo no pone cuidado en lo que hace? Si vamos al médico y vemos que el médico está haciendo las cosas descuidadamente, nos enfurecemos y decimos: ¿cómo es que el médico no presta atención a algo que es tan importante? Si el policía tenía que cuidar la esquina y no cuidó, y a causa de eso sufrimos un daño, decimos: ¿cómo no se dio cuenta el policía? ¿Cómo, si él tiene una responsabilidad tan importante, por qué no hace bien su tarea y nos enojamos? Y si fuésemos Dios, mataríamos a toda esa gente tal vez. Pero Dios dice: ¿cómo ustedes, teniendo un Dios tan grande, no le prestan atención y no se fijan en lo que hacen? ¿Y cómo hacen las cosas para un Dios tan grande como si le hicieran para cualquier persona? ¿Cómo? Un pueblo que tiene un Dios que es poderoso, un Dios que es amoroso, un Dios que responde, ¿cómo se ocupa de acercarse a ese Dios? Es como decir: ¿cómo ese médico, teniendo ahí en el hospital los instrumentos y los remedios y todo lo necesario, no se ocupó de cuidar a mi hijo, a mi tío, a mi pariente? ¿Cómo no se ocupó si tenía todo lo necesario? Pero ¿cómo nosotros, teniendo al Dios todo, tampoco nos ocupamos de esos recursos, de esas bendiciones para nosotros? A tal punto que casi que en algunos casos apenas
Si en la semana hay 1 hora o 2 en algún día y en algún horario para estar con Dios. Y que no pida más. Que dé gracia a ese Dios que vinimos. Y si no me da gracia, no vengo más. Y que no se le ocurra pedir que vengan 2 días. ¿Cómo tenemos esa actitud hacia Dios nosotros? Y reclamamos que los demás a veces tengan una actitud mejor. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos recuerda y nos habla, y tenemos su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y no lo hacemos. Hermanos, le dijeron ellos: Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué vieron en Jesús? Vieron que Jesús tenía un pacto con Dios, un compromiso. Jesús dijo: yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Lo que estás haciendo, lo que yo hago, ¿lo hemos aprendido de Dios, hermano? Hemos aprendido de Él la manera en que hablamos, la manera en que nos conducimos, la manera en que nos acercamos a Dios, la hemos aprendido de Jesucristo, la manera en que tratamos a los hermanos, la hemos aprendido de Él, o en nuestro razonamiento, en nuestro pensamiento, en nuestra idea, es lo que piensa Caluna, es lo que piensa Pepito González, es lo que piensa Maldonado, o es lo que piensa Jesucristo. ¿Quién murió por usted? ¿Quién pagó el precio de su pecado? ¿Quién le va a venir a buscar, hermano? ¿Quién le va a abrir la puerta del cielo? ¿Quién le estará esperando con sus ángeles cuando usted cierre sus ojos aquí? ¿Quién? ¿El pastor Darío del Pozo? ¿El líder fulano? ¿Ana Maldonado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el que tiene misericordia de usted cuando se equivoca? ¿Quién? Jesús. ¿A quién tenemos que seguirle? ¿De quién tenemos que aprender, hermanos? Si hay cosas que me pone mal cuando hablo con la gente, que me dicen, y a mí me dijo alguien, ¿quién es ese alguien? Hugo me decía el otro día que alguien decía él, ¿sí? ¿Por qué? Él, dice, que alguien le decía, él, porque él manda, tiene poder, y este que es medio de poca pulga, ahí me dice, ¿quién es él? ¿Quién es él? Dice, estaba por... de un cuchillo, le agujereaba a ese, pero como es espíritu no le puede hacer nada. Entonces la gente dice, alguien, ¿quién es alguien? ¿Quién murió por vos? ¿Quién te dejó la palabra? ¿Dónde leíste? ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde sacaste? No, es que yo, como que sos el zapallo del verdulero de la esquina. Vos sos hijo de Dios, sos hija de Dios. Dios te entregó un reino a vosotros. Le ha placido, dice, al Padre le ha placido entregarles el reino, darle las llaves del reino para que usted la gobierne con oración, con palabras. Usted sabe que las palabras son creativas. Cuando nosotros creamos, bendecimos la ciudad, bendecimos nuestra familia, bendecimos nuestros hermanos, bendecimos, soltamos palabras de vida, nos llenamos de esa palabra, como Él dijo, de la abundancia del corazón sale la boca. No es que vamos a aprender un versículo para repetírselo y con eso, por hacerlo nada más. Es como que usted se case y diga, ¿qué me puedo aprender para decirle a mi novia? Y decirle, negrita linda. Hola, negrita linda. Usted no dice. Si está enamorado, realmente le sale. Por más negra que se le dice, qué rubia que te veo, que si le ve, si le con qué flaquita que está. Yo, mi esposa, por ejemplo, le digo bombón de la China, bombón, ¿qué señor? ¿Me entiende usted? ¿Me entiende? No es que usted ya aprendió un versículo y va a llegar ahí a tontear ahí en su casa. Bueno, en mi casa por lo menos no se puede, porque si te portaste bien, igual le digas, y si te portas mal. Pero, hermanos, tenemos que cambiar ese pensamiento. Si no, yo me dijo uno, repetí, usted dijo que repita, yo repetí, pero repetiste por repetir nomás, repetiste para que te vaya bien, nada más, no porque amás a Dios, no porque lo querés, no porque aceptás la palabra, no porque te llenás la palabra, porque es su palabra, sino que la usaste para querer salir de una situación, como hacen los curanderos. El curandero te dice, vale, tómese este tecito, déjeme 100 pesitos, tómese este tecito, y ya está. Y a usted no le interesa ni el curandero, ni el yuyo que era, no, lo que usted quiere es solucionar su problema. Y así nos acercamos a Dios, ¿sabes? Pero Dios dice, ¿dónde está mi pueblo?
¿Dónde está mi pueblo que hizo pacto? ¿Dónde está mi pueblo? Quiero que vuelva al altar. Jesús le dijo a sus discípulos: les voy a enseñar a orar, porque los discípulos vieron en Jesús algo que no habían visto en sus vidas, y que habían visto que para Jesús su relación con el Padre era importante. Dice que muy de mañana se levantaba a orar. En otras ocasiones dice que pasaba la noche orando. Pasaba la noche orando, pero no es que con un palo se pegaba a Jesús. No, era un placer estar con el Padre, porque del Padre provenía todo. ¿Habrá alguien aquí que crea que de Dios proviene todo? Entonces, volvamos a Dios. Estemos con Él, hacemos tiempo con Él, si de Él viene todo. Sin embargo, pareciera como que de Él no viene nada, porque es al que menos tiempo le dedicamos. ¿Dónde usted quiere estar más tiempo? En su casa, espero que así sea. Y si no es, no me cuente. Pero espero que así sea. La casa de uno, la cucha, como yo digo, la de uno. Es lindo estar en casas hermosas, preciosas. Me encanta. A mí me encanta ir al supermercado porque hay olor a limpio ahí. Y entro a mi casa, olor a perro. Pero ¿sabe qué? No me quedo en el supermercado. Y está abierto hasta las 12 de la noche. Podría quedarme, ¿no? Compro rápido y quiero ir a mi casa. Y le alzo a esa mi perro. Y mi esposa me dice, y encima le olé, me dice, y si es mi perra. ¿Me entiende o no? Es tu casa, es tu familia, lo que vos tenés. Podés ir al supermercado, podés ir a otro lugar. Y es lindo, pero llega un momento que dice, quiero ir a mi casa. Sí, pero qué raro, ¿no te parece que este lugar es más lindo? Sí, pero esa es mi casa, esa es mi familia, ese es mi hogar. Y ahí quiero estar. Y no es que alguien me tiene que decir, pastor, vaya a su casa, vaya a su casa, vaya a su casa. No hay que hacer. Entonces, vaya con Dios, vaya con Dios, vaya con Dios. ¿Qué es con Dios? Otra vez con Dios. Y Dios dice, anda, no vale. Si no querés estar conmigo. Yo soy el Dios de pactos. Cuando uno decide, caminar en los pactos de Dios, Dios te va a acompañar. Va a haber momentos que te vas a sentir rodeado de 400 hombres. Dice el salmista, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto en Jehová el Altísimo mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, porque a sus ángeles mandará acerca de mí que me guarden en todos mis caminos, para que mi pie no tropiece en piedra. Pisaréis al león, al asno, al cachorro del león, al dragón. Él me librará. Él me guardará en todos mis caminos. Hermanos, el Dios de paz va a ver. No temeré, dice, saeta que huele de orilla, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No, porque Él estará conmigo. Y el diablo te va a decir, mira lo que está pasando, a todos le pasa esto. Sí, pero yo no soy todo. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo pacto con Dios. Salió este hombre y le persiguió a Jacob, pero Dios se le presentó a la noche. Hermano, quizás batallaste toda la semana, todo el día, todo este tiempo, golpeaste todas las puertas que pudiste, hablaste con toda la gente que pudiste, de quienes esperabas, tal vez no obtuviste nada, pero todavía hay alguien. Todavía hay alguien. Es Dios. Jacob huyó, hizo todo su esfuerzo, pero le alcanzó el enemigo. Pero el enemigo no sabía que Jacob tenía un Dios. Vos tenés un Dios. Vos tenés un Dios. Y el enemigo le habló a la noche y le dijo, ojo, ojito. Cuando Pedro estuvo en la cárcel con otros
Y a la madrugada pensaban quitarle la vida a Pedro. Pero esa noche Dios mandó su ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Esta noche la mano de Dios se va a mover sobre tu vida. Esta noche se va a mover la mano de Dios sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tu ciudad. Y los que ungieron un día la ciudad, vuelvan al altar y díganle: Señor, gracias. Tú eres Dios de pacto. Y yo creo que veré esta ciudad, la veré tocada, cambiada, la veré bendecida. Acaban de caminar mis hijos y mis nietos aquí en esta ciudad, en Victoria, porque yo lo hice en fe, Señor, creyendo. Crea. Luego vino el hermano con 400 hombres, pero Dios tocó el corazón del hermano. Dios va a tocar el corazón de las personas que tengan que hacerlo. Sea tu hijo, sea tu hija, tu nieto, sea tu papá, tu abuelo, el vecino, el gobernante que no quiere firmar ese papel, quien sea. Pero volvé al altar, cara a cara con Dios. Hablar con Él. No ores por repetir palabras, ni hagas lo que hace la congregación. No, cara a cara con Dios. Cada vez que digas algo, si esto agrada a mi Dios, cada vez que hagas algo, esto agrada a mi Dios, es así como mi Dios merece que yo lo trate. ¿Qué clase de Dios tengo? Esta noche de volver al altar, de volver a la presencia de Dios. Y te vas a cerrar, y te vas a equivocar, pero la misericordia de tu Dios se va a renovar siempre. Jacob hizo mal al oír de su suegro, pero quería ir al pacto. Quería ir al pacto. Si tú quieres ir al pacto, al altar, a la presencia de Dios, te vas a equivocar en el andar. Dice la palabra de Dios: abrirá un camino nuevo. Y el que ande por ese camino, por más torpe que sea, no se perderá. No te vas a perder. Te podrás equivocar, podrás salirte, pero la mano de Dios, los ángeles de Dios te van a encauzar nuevamente. Si tu anhelo es estar en el altar de Dios. Padre, tú conoces nuestros corazones. Aún desde lejos lo vio volver, y su padre corrió a su hijo y lo abrazó y le devolvió todo el honor. Dios tiene mucho para nosotros. Necesitamos, Señor, que nos ayude. Necesitamos, Dios, que nos ayudes a volver al altar, a volver al pacto, Señor, a no andar por religiosidad, a no repetir palabras que otros repiten, ni conductas que otros repiten. No, Señor, tenemos una luz que es Jesús. Esa es la luz de nuestra vida. No somos seguidores de ningún pastor, de ningún evangelista, de ninguna congregación, de ningún grupo. Somos seguidores de aquel que nos dio el ejemplo de cómo vivir, cómo hablar, cómo ser sinceros, transparentes, honestos, de cómo reconocer nuestros errores y volvernos a ti. No somos parte de un grupo religioso. Tenemos un sello que fue puesto por el Espíritu Santo. Señor, revélanos a cada uno lo que somos, y que podamos tener esa alegría, ese gozo de saber que vamos caminando cada día hacia el altar, y aún cuando nos equivocamos, allí está tu amor, tu gracia, tu cuidado. Allí están tus ángeles, allí están para guardarnos y cuidarnos. Y aún en la noche, cuando el enemigo se acerca, entonces tú puedes salirle al encuentro y decirle: ojo, es mi hijo, es mi hija, ojito con tocar, porque está caminando hacia el pacto, está yendo hacia mi amado, está yendo hacia el lugar donde yo le indiqué. Oh, Señor, Dios de pacto, gracias porque guardas tus promesas. Gracias porque guías nuestro camino. Deja que Él te guíe en este tiempo. No tengas temor. Ten cuidado con lo que oyes. Ten cuidado. Hay una voz, que es la voz de Dios, que te llamó
te rescató, te sacó. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas a Él, no vuelvas allí. Tú tienes un lugar, a donde ir. Es el lugar del encuentro con el Rey, con el Señor, el que te amó. Pídele a Dios que te ayude a leer su palabra. Pídele las fuerzas que necesitas. Pídele que te ayude a ordenar tu tiempo si no te alcanza el tiempo para adorarle, para leer su palabra, para estar con Él. Pídele a Él, pídele. No te rindas, pídele. Pídele esta noche si tú quieres. Pídele, pídele. Pídele, si tú quieres, pídele, Él te dará, Él te libertará. Si Él murió por ti en la cruz, si Él soportó el castigo, ¿cómo no te va a dar todas las demás cosas? Si te dio a su único hijo, ¿cómo no te va a dar? Pídele lo que necesitas, un mejor trabajo, un mejor ingreso, para poder descansar más, para poder estar más al lado del Maestro, al lado del Señor. Pídele que aumente tus ingresos. Pídele, dice Él. Pídele y te daré por herencia a las naciones. Pídele ahora esa casa más cómoda. Pero cuando la tengas, que no sea para mirar películas y mirar solamente cosas que no son aprovechables. Dile un lugar para estar contigo, Señor. Un lugar, Señor, donde tú ocupes el primero. Pídele. Tal vez no te alcanza el tiempo y tienes que trabajar demasiado. Pídele. Pídele esta noche. Quizás tu salud no responde. Dile, tócame, Señor. Tócame, Señor. Tócame, Dios, para poder estar sano. Tócame, Señor. Clama por tu familia. Si tus hijos son una carga, pídele a Dios. Pídele. Dios de pacto. Jacob le dijo, si me das, serás mi Dios. Y Dios le dio más de lo que se imaginó. Más de lo que se imaginó le dio Dios. Dios te va a dar más de lo que te imaginas. No pienses en pequeño. No pienses en escasez. Piensa en cosas grandes que Dios puede darte, quiere darte. En el nombre de Jesús, toca a tu pueblo, Señor. Tócale, Dios mío, fuego sobre sus vidas, fuego de Dios sobre sus casas, fuego sobre sus cuerpos, toda enfermedad que debajo el fuego de Dios, fuego de Dios, fuego sobre todos sus enemigos, fuego de Dios sobre todo obstáculo, fuego sobre los obstáculos, caigan los obstáculos, caigan los tropiezos, fuego sobre las enfermedades, fuego sobre la escasez, fuego sobre el temor, fuego sobre la angustia, fuego sobre la depresión, fuego sobre el desánimo, fuego sobre la falta de trabajo, fuego, no hay nada imposible para Dios, fuego de Dios sobre sus barrios, fuego sobre sus casas, su familia, fuego de Dios, fuego de Dios sobre nuestra ciudad, fuego sobre toda maldad, fuego de Dios sobre los barrios más alejados, fuego de Dios sobre el microcentro, fuego de Dios sobre las calles, las avenidas, fuego de Dios, fuego sobre los hospitales, las clínicas, fuego sobre los boliches, los estadios de fútbol, fuego sobre los colegios, la universidad, los jardines de infantes, fuego de Dios, fuego sobre los gobernantes, fuego
estudiantes, los industriales, los profesionales, los jubilados. Fuego de Dios. Fuego. Fuego sobre los niños, los adolescentes. Fuego. Fuego sobre los bebés. Fuego. Fuego sobre los que están en el vientre de su madre. Fuego de Dios. Fuego. Fuego sobre los desocupados. Fuego. Fuego de Dios. Padre, manda tus ángeles, Señor. En el nombre de Jesús. Fuego sobre la brujería. Fuego sobre el curanderismo, la hechicería. Fuego de Dios. Fuego. Fuego de Dios sobre toda obra de maldad. La macumba, la umbanda, la quimbanda. Fuego, fuego. Fuego sobre los demonios. Fuego de Dios sobre todos los demonios. Fuego. Fuego. Guarda el camino de tus hijos, Señor. Guárdales en el regreso. Prospérales, Padre. En todo. Que la abundancia les llene, Señor, tanto lo material, lo físico, lo espiritual, emocional, sentimental, para que se acuerden que tienen un Dios de pacto. Guárdales, Dios, guárdanos a todos, guarda esta ciudad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, el Señor te bendiga rica, rica, ricamente, en el nombre de Jesús.